Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca de este texto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Como vemos, hermanos, la vida de Jesús que hemos estado aprendiendo en las enseñanzas que nos está trayendo el pastor acerca de la vida de Jesús, y vemos como Él hizo muchos milagros, y quiero hacer un repaso acerca de los milagros así rápidamente, ya que tenemos un buen tiempo para salir hasta más tarde. Bueno, dice, sanación que hizo Jesús: sanó a una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia, curación de 2 ciegos, sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea, alimentó a una multitud con 7 panes y algunos peces, sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, secó una higuera, curación de otro ciego en Betsaida, sanó a un hombre sordo, tartamudo, expulsó a un demonio de un hombre, una pesca milagrosa y abundante que llenó 2 barcas, sanó la suegra de Pedro, la sanidad de un leproso, resucitó a la hija de Jairo, sanó a otro paralítico, calmó la tormenta, curación de un hombre con la mano paralizada, sanidad de un hombre poseído por muchos demonios, sanidad de un muchacho poseído, curación del siervo de un centurión, expulsó de un hombre un demonio que lo había dejado mudo, resucitó al hijo de una viuda, restauró la oreja cortada de un siervo del sumo sacerdote, sanó a un hombre con hidropesía, acumulación de líquidos, supo con antelación y profetizó que Pedro lo negaría. Sanó a una mujer encorvada, la curación de 10 leprosos, sanidad de un mendigo ciego en Jericó, pesca milagrosa y abundante, la resurrección de Lázaro, sanidad de un paralítico, alimentación de una multitud con 5 panes y 2 peces, sanidad del hijo de un oficial del rey, caminó sobre el mar, la sanidad de un ciego de nacimiento, cambió el agua en vino, la resurrección, curación de enfermos endemoniados al atardecer, sanidad de un hombre mudo, y la transfiguración y la ascensión al cielo. Entonces, como vemos, se ha estado enseñando esto acerca de la vida de Jesús, y hay muchos más, recordando el texto que dice, no se escribió todo lo que Jesús hizo en ese momento en su ministerio. Entonces, como ya viendo los milagros que Jesús vimos que ha hecho, ahora vamos a ver cómo Jesús obedeció la voluntad de Dios, como dice el texto en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y porque, como dije, ya viendo los milagros que Jesús hizo, podríamos pensar, cuando ponemos un balance y vamos a calificar la vida de Jesús, bueno, Él hizo muchos milagros, le fue fácil hacer la voluntad de Dios. Pues Él, como vimos la lista que yo di, pues entonces a Él le fue fácil hacer la voluntad de Dios, pero no. Vamos a ver ¿qué dice Pablo acerca de esto? Por favor, vayan conmigo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces vemos aquí, este texto nos está diciendo, haya pues este mismo sentir. Y luego dice, y la obediencia, estamos viendo el sentir, que está hablando de los sentimientos, y la obediencia. Pero para entender exactamente, vayamos a la vida de Jesús, les invito a que busquen en sus Biblias en San Mateo 26, para que nosotros podamos entender de qué está hablando este texto, del mismo sentir de que está diciendo el texto en Filipenses. San Mateo capítulo 26, verso 36, mis hermanos, y vamos a leer hasta el 46. San Mateo 26, 36 hasta el 46, y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Pongan atención aquí, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en poco, dice, no, dice en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló bien despiertos, ¿no? Bien durmiendo. Por favor, hermano, no se vaya a dormir aquí en la prédica, va a ser uno como de ellos. Dice que los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Por favor, miremos el 49, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos aquí a Jesús en su oración. Vamos a entender qué es lo que está queriendo explicar aquí en su oración. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, ¿qué esperamos de parte de Dios? Cuando Jesús está orando aquí, ¿qué es lo que Él quería? Cuando usted ora, nosotros queremos una respuesta, ¿verdad que sí? Queremos una respuesta de parte de Dios cuando nosotros oramos. Eso es el anhelo de nosotros, a que Dios conteste nuestras oraciones. Padre, yo te pido por tal cosa. Y nosotros, ¿qué es nuestra mente? ¿Qué es nuestro deseo?
a que Dios conteste esa oración. ¿Es así? ¿Usted ha orado así o no ha orado así? Yo he orado así. Oro y te digo, por favor, Señor, por favor, usted ora por tal cosa y ora y ora y es lo que vemos, lo que Jesús está haciendo aquí. Y aquí vemos nuestra condición humana. Aquí vemos realmente la oración de Jesús como un humano, y vemos nuestro carácter como cristianos que queremos una respuesta de parte de Dios. Así que entendamos qué está diciendo Jesús cuando dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pueden repetir conmigo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Vamos a entender, y esto significa, mis hermanos, que Jesús no quería pasar ese sufrimiento. Pero yo quiero hacer una aclaración aquí, porque eso tenemos que entenderlo, mis hermanos, y hay que tener mucho cuidado. No es que Jesús no quería salvar a los pecadores, Él sí quería salvar a los pecadores. Jesús sí quería, esto era su propósito, salvar al pecador. Y es más, vemos ahora que sí se ha cumplido, sí se entregó, dio su vida, murió y resucitó, fue crucificado, que se cumplió. Pero lo que estamos viendo es a Jesús humano hablando con el Padre, porque sería un error, mis hermanos, sería un error decir que Él no quería salvar al pecador. Eso es torcer las escrituras. Y entonces, ¿de qué es lo que está hablando Jesús? Es que Él no quería pasar ese sufrimiento. Si es posible, pasa de mí esta copa. Se refiere al sufrimiento de la cruz y el sufrir en manos de pecadores. Porque esta oración de Jesús es antes de que Jesús de ser arrestado y que ella. Entonces Jesús le propone que si hay otra manera para salvar a los pecadores. El deseo de Él es salvarnos, salvarte a ti y a mí, mostrar y traer su salvación al hombre. Pero le propone a Dios: ¿hay alguna otra forma? ¿Es posible que pases de mí esta copa, este sufrimiento? Si hay alguna otra manera sin ir a la cruz para salvar a los pecadores. Entonces vemos a Jesús diciendo al Padre otra vez. Quiero leer unas traducciones para que nosotros podamos entender qué es la oración de Jesús. Mateo 26:39, la Nueva Traducción Viviente, dice: yendo un poco más allá, se postró en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En Mateo 26:39 seguimos ahí, pero en la traducción, el lenguaje actual dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Se parece a nuestras oraciones. Padre, ¿cómo quisiera ser cristiano, pero yo no quiero sufrir? Padre, ojalá cristianismo es, no sé, vivir todo, como dicen los niños, ahora es puro chill, o sea, puro cool, o sea, vivir la vida, no sé, solo de lujo, sin el sufrimiento. Y les invito a buscar en sus Biblias en Marcos capítulo 14. Vamos a ver el otro evangelio que habla acerca de esta oración. Marcos 14.
Marcos 14, su verso 32, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y hermano, otra vez quiero aclarar que Jesús sí quería salvar a los pecadores. Y es por eso que Él dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, porque ese es el deseo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Jesús le sugiere, lo propone a Dios, que si hay alguna otra manera que los hombres pecadores se salven. Jesús quería que los pecadores se salven. Él sí quería, otra vez, Jesús sí quería que nosotros nos salvemos, que los pecadores se salven, pero sin Él ir a la cruz. En este capítulo vemos que no hay respuesta de Dios. No hubo una respuesta, dándonos a entender en este momento que no hay otra manera que sino solo ir a la cruz. Entonces aprendemos aquí que Dios no responde a la oración de Jesús. No hay un milagro, no aparece otra voz: cambiemos esto. No hay. Y vemos un silencio total. Desde ahí comienza el silencio en la vida de Jesús. Y entonces aprendemos aquí que Dios no responde a la oración de Jesús, no hay milagro, solo queda a Jesús cumplir, como dice el texto: sed hacedores, no tan solamente oidores. Jesús hizo la voluntad del Padre. Y quiero que vayan conmigo en Filipenses. Vamos a regresar en Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero leer una versión diferente que dice: tengan el mismo sentimiento y conducta que tuvo Cristo Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Pablo quiere que la iglesia tenga este mismo sentir de Cristo. Y hay otros versos que habla de Jesús cuando lloró, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sueño, pero lo que resalta la palabra de Dios y lo que los escritores resaltan es que es este momento. Jesús cumpliendo la voluntad del Padre a pesar de lo que estaba sintiendo en ese momento. Como vimos, era una tristeza fuerte en gran manera. Y vamos a buscar en Hebreos, por favor busquen en Hebreos capítulo 5. Si encontraron Hebreos capítulo 5, vamos a leer del verso 7 al 9. Dice, vamos a ver cómo este libro nos explica de lo que está viviendo Cristo. Dice Hebreos 5, 7: y Cristo en los días de su carne, eso está dando a entender cuando estaba aquí en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió obediencia. Y vamos en Juan, por favor, mis hermanos, libro de Juan, capítulo 14. Estamos viendo de cómo la Escritura nos avala esto de que Jesús, Él sí quería salvar a los pecadores, pero estaba pasando un momento muy difícil. Juan capítulo 14, 23 al 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y quiero leer otra versión que dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, los que les hablo proviene del Padre. Y a mí me gusta cuando yo estudio un texto de la palabra de Dios, quiero buscar qué es lo que aprendí. ¿Qué es lo que aprendí de este texto? Y aparte de los textos, yo quiero darle y compartir con ustedes algunos datos que yo aprendí acerca de este estudio. Y quiero comenzar con el primer dato. Dice: Adán desobedeció la voluntad de Dios en el huerto del Edén. Jesús obedeció la voluntad de Dios en un huerto también, en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es solo un lugar de árboles de olivo, y el olivo se usaba en aquellos tiempos para sanar heridas y también para alumbrar. Y en nuestro texto que estábamos leyendo en Filipenses, tercer dato, el libro de Filipenses, Pablo lo escribe desde la prisión. Y Pablo estaba en prisión. Y siguiente dato, la iglesia de Filipenses estaba siendo perseguido cuando Pablo les escribe esta carta. Y les estaba recordando a la iglesia que Jesús sufrió para cumplir la voluntad de Dios. Y otro dato que aprendí es que los milagros que Jesús hizo era para mostrar que Él no perdió su deidad. Estando en condición de hombre, en condición de humano, Él no perdió su deidad. Jesús, a quien Dios le respondía, el Jesús que hacía milagros, vemos aquí que Dios no le responde, sino que obedece la voluntad de Dios hasta el final, hasta decir: consumado es. Así que la iglesia de hoy está enfrentando muchas ideas erróneas, equivocadas, en contra de la palabra de Dios. Aún así, como cristianos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Y busquemos en Primera de Pedro, mis hermanos. Bueno, creo que usted ya lo sabe, lo voy a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que quiero concluir con esta enseñanza que acerca de la oración de Jesús, es que ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. Ser hacedores significa que nuestra situación actual no define que si hay que obedecer o no hay que obedecer, sino que solo hay que ser obedecedores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. ¿Qué significa esto? Que significa que cuando usted está pasando un momento
difícil, se está pasando una situación difícil, que eso no defina, tengo que cumplir la palabra de Dios, sí o no. Y si vemos el otro lado de la moneda, usted está pasando un momento de bendición, de prosperidad. A mí me está yendo muy bien, a mí no me siguen, a mí no me, yo estoy muy bien, vivo muy bien. Y vemos la situación, en muchos casos, estoy bien, yo ya no necesito de Dios, sino que sed hacedores, estamos acá o estamos acá, estamos muy bien o estamos mal, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. En conclusión, vivir el matrimonio como las Escrituras lo manda, hoy en día es difícil, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser padres en estos días se hace difícil, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser un hombre que Dios quiere conforme a su palabra en estos días es difícil, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Ser la mujer, ser un pastor, ser un líder, ser un músico, ser un hijo, ser una hija que Dios quiere conforme a su palabra. En estos días vemos que se hace difícil, pero recuerden, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser cristianos como Dios quiere conforme a su palabra en estos días se hace difícil, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y quiero terminar con Filipenses 2. Vamos a leer Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Y dice, del 1 hasta el 11. Filipenses 2, 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y así que, hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios, y pidamos al Señor que eso sea nuestro deseo, que eso sea nuestra oración, porque como humanos
podemos desviarnos, porque podemos ser religiosos y agarrar textos y decir, no, mira, aquí tú tienes que hacer esto, sino que pedirle al Señor que nos ayude a hacer el deseo, cumplir y hacer hacedores de su palabra como Él lo desea, y no tan solamente oidores. Recordando, hermanos, de lo que nuestro pastor ha estado enseñando acerca de la vida de Jesús, y recordemos eso, recordemos y pongámoslo en práctica, y para que nosotros podamos cumplir como dice la palabra de Dios, ser hacedores y no tan solamente oidores. Ponga usted y examinémonos, califiquémonos. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado? ¿Cuánto ha escuchado usted de la palabra de Dios? Y cuánto hemos llevado en práctica. Y yo sé que a veces es difícil, no es fácil. Si fuera fácil, tuviéramos lleno acá. Y como es difícil, y solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Así que les invito a que se pongan de pie.